¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema. Les traigo un nuevo video que va a hablar sobre lo general o en lo general de lo que hemos visto en todos los videos anteriores. Vamos a empezar. Bien, voy a empezar con estilo y redacción de textos. Con el estudio de estilo y redacción de textos se pretende interpretar las relaciones entre la cultura, la sociedad y sus expresiones lingüísticas y metalingüísticas. Realizar lectura crítica de textos académicos e identificar la relevancia de fuentes de información, la propuesta y postura de los investigadores. Elabora documentos pedagógicos y didácticos de apoyo para el nivel de educación general básica, que es lo que vamos a hablar en este momento. Textos científicos, ensayos, módulos de aprendizaje, guías didácticas con pertinencia cultural. Tenemos lo que es la definición de este mismo. La redacción de textos académicos hace referencia a un estilo de expresión que los investigadores emplean para definir los límites intelectuales de sus disciplinas y áreas específicas de especialización. Algunas características de la redacción académica incluyen un tono formal, el uso de la perspectiva de tercera persona en lugar de primera persona, un enfoque claro sobre el problema de investigación y el uso de palabras precisas. Recuerden, es importante fomentar la cultura de la lectura y la escritura. Es la única manera en la que podemos enriquecer nuestro vocabulario y escritura académica. Bien, las características importantes de una redacción científica. Su público principal son otros científicos. Es conciso y preciso. Debe situarse en el contexto de otros trabajos publicados, explicar los conceptos de conocimientos generales o cómo se realizan los procedimientos. Les voy a hablar también un poquito sobre las normas APA. El título ha de definir el contenido del trabajo. Para que destaque, se puede situar centrado en negritas y cursivas con letras de módulo mayúsculo o minúsculo, según se prefiera. Debajo se añadirá la autoría, el nombre y el apellido del alumno y un correo electrónico. Si el trabajo ha sido realizado entre varios compañeros, han de constar todos en la primera página. Hay que tener en cuenta que la entrega de varios trabajos iguales, pero con diferentes nombres, ofrece una pésima impresión al profesor, o en este caso al lector, pues parecen trabajos copiados y que además es un gasto de papel innecesario. Tras el título conviene dejar algunos espacios en blanco de cortesía antes de comenzar la redacción. Alinear el texto en los márgenes ofrece una apariencia equilibrada. Al finalizar la redacción es interesante añadir una breve conclusión o un colofón para resumir qué aporta ese comentario breve. Si procede a citar bibliografía, se remite al apartado dedicado a los trabajos. Bien, vamos a hablar también lo que es citar. En este caso, citar es reproducir o mencionar las ideas o palabras de otra persona. La cita hace énfasis en tres situaciones distintas, en autores, año y texto. Sin embargo, tenemos citaciones y referencias en el trabajo de un solo autor, varios autores, asociaciones y corporaciones como autores, cita de un autor, citado por otro autor, trabajo anónimo o sin autor. Ahora les voy a hablar el resumen en español e inglés. Bien, el resumen de un artículo científico nos permite comunicar en forma rápida y significativa el contenido de un documento. Un resumen constituye la representación abreviada y precisa de ese contenido, sin críticas ni interpretaciones. Les voy a dar un tips para realizar un buen resumen. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: objetivos del trabajo, unidad de análisis y principales variables estudiadas, diseño y método de investigación empleado para recogida de datos, hallazgos fundamentales
principales conclusiones obtenidas. En el resumen se encuentran las palabras claves. Estas son descripción del contenido del proyecto o texto científico y a su correcta recuperación por parte de la base de datos y buscadores. También tenemos la reseña. La reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento reciente para dar a conocer al público. La palabra como tal deriva del verbo reseñar, que a su vez proviene del latín resignar, que significa tomar nota, escribir o apuntar. Las reseñas aparecen por lo general en medios de comunicación, sobre todo los impresos, como periódicos o revistas, y sus características se las considera parte del género de opinión, pues refleja la interpretación y la postura que da la persona que la realiza. Ahora les voy a hablar de la reseña académica. Esta reseña es un tipo de texto que tiene dos propósitos: resaltar los aportes que hace un texto al conocimiento de una temática específica y elaborar una presentación clara, organizada y resumida del contenido de un texto. También les voy a hablar sobre el comentario. Un comentario es una apreciación realizada por vía oral o escrita de algún objeto analizado, emitiendo en ello un juicio valorativo, lo que no es igual a una opinión. El comentario de texto es una actividad compleja para quienes están interesados en expresar de manera objetiva una opinión. A menudo se recurre a comentar la impresión generada a partir de la lectura, lo cual no es del todo incorrecto, siempre y cuando se justifique y se incluyan las razones que la fundamentan. Tenemos también lo que es la crítica. La crítica ofrece estrategias de acercamiento a los textos con fines de análisis y estudio y valoración detallados. Tienen como base la lectura de comprensión. ¿Cómo se elabora una crítica? Primero hay que revisar el documento, identificar y examinar la función de los elementos paratextuales, verbales e icónicos, establecer hipótesis sobre el contenido de la lectura y relacionarlo con los conocimientos previos que ya se tienen. Leer detenidamente el documento, identificar la idea principal o tesis general, identificar las ideas secundarias o argumentos de apoyo. También hay que examinar conceptos claves, perspectivas teóricas o datos relevantes para el contenido, discernir las conclusiones del autor, formular conclusiones y formular las conclusiones propias. Como siguiente punto tenemos lo que es la entrevista. La entrevista es un método de recolección de datos primarios que consiste en preguntar a una o varias personas su opinión sobre una empresa, un producto o un tema. Las entrevistas tienen un carácter cualitativo por lo que se encuentra en la experiencia personal. El objetivo principal de las entrevistas es conocer los comportamientos, actitudes y opiniones de las personas. En los tipos de entrevista tenemos entrevista estructurada, no estructurada y semi-estructurada. Métodos que se pueden utilizar para aplicar las entrevistas son entrevistas de panel masiva, entrevistas grupal, entrevista asistida por el ordenador y vía telefónica. Ahora les voy a hablar también sobre la descripción. Es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los sujetos, de los acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, incluso de las sensaciones que se tienen, tanto en situaciones reales o en textos de ficción. Bien, la descripción comprende todo aquello que el hombre puede caracterizar. Las oraciones descriptivas no son oraciones de acción, aun cuando lo que se quiera describir sea una acción
La descripción será un mundo aparte donde no se esté contando de qué modo se comporta, sino cómo es. Al describir se suele señalar 3 fases en la elaboración. La primera es observación, la segunda selección y organización de datos recogidos y la tercera expresión mediante las palabras adecuadas. También existen 2 tipos de descripción según los criterios. En este caso es la descripción científica y la descripción literaria. Según la actitud o punto de vista descriptivo, si atendemos a la actitud del hablante o escritor, hay 2 tipos de descripción: descripción objetiva o denotativa y la descripción connotativa o subjetiva. Descripción objetiva tiene como finalidad transmitir una información y exponer la realidad tal cual es. La subjetiva se ofrece las características del elemento descrito, interviniendo la perspectiva personal del que lo describe. Tenemos la descripción de personas o personajes, se pueden realizar de la siguiente manera. Son por prosopografía, etopeya, retrato, autorretrato, caricatura. Y la descripción de lugares se puede realizar mediante topografías, zoografías y cronografías. La descripción científica objetiva suele combinarse con la exposición y tiene como objeto elementos de la realidad, nunca de la fantasía. Se propone reflejarlos de un modo neutro, objetivo, preciso y desprovisto de connotaciones subjetivas. La función del lenguaje que predomina es la representativa. Bien, ahora tenemos la descripción subjetiva o literaria. Es una trama que busca dar características de algo o alguien, incorporando recursos literarios y expresivos como una finalidad estética o artística. La descripción literaria, además de mostrar aquello que describe, intenta producir un trabajo con el lenguaje y un placer estético al lector. Como transmite impresiones, no debe ser objetiva necesariamente, pero sí verosímil, es decir, creíble dentro de su contexto. Los adjetivos son palabras que dicen cualidades de los sustantivos, como por ejemplo, la Casa Blanca o los viejos libros. Los adjetivos explicativos van delante del sustantivo y se pueden suprimir sin que se altere el significado de la oración. A diferencia del adjetivo especificativo, van después del sustantivo y no se pueden suprimir porque sirven para diferenciar el sustantivo al que se refiere. Ahora, ¿qué es un punto de vista? La idea de punto de vista refiere a un lugar desde el cual una persona observa una situación. Tanto el lugar como el hecho de observar pueden ser concretos o simbólicos. Una opinión. Dado el significado que tiene, podemos decir que punto de vista es un término muy utilizado a la hora de referirse a la charla que mantiene 2 o más personas sobre un tema concreto. De esta manera, en ella cada uno de los participantes lo que hará será ofrecer su punto de vista, su opinión acerca de aquel. De ahí que si en una charla un sujeto comenta, respeto tu opinión, pero mi punto de vista es diferente ya que yo nunca desconfiaría de Clara, la noción de punto de vista está relacionada a la subjetividad y al pensamiento. El enfoque filosófico del análisis literario evalúa tanto la manera en que un punto de vista moral o filosófico imperante ha influenciado el contenido del texto o la manera en que un texto plantea y responde a investigaciones filosóficas apremiantes. Un enfoque moralista es un filosófico que genera en el que el lector evalúa de la manera en que el autor establece códigos éticos para lo correcto e incorrecto. Un enfoque existencialista asume que los individuos en los textos están aislados de su entorno
que se percibe como extraño, ajeno y privo de verdad inherente, principios claves de la filosofía existencialista. Los enfoques existencialistas son críticos de las representaciones de la autenticidad versus absurdidad y subjetividad versus moralidad objetiva. Eso es todo, amigos, en el video de hoy. Espero que les sea de mucha ayuda y nos veremos en la próxima. Hasta pronto.